Dividendo por Colombia, con la financiación de Coltabaco desde el área de responsabilidad social, ha implementado el modelo de escuela nueva en las instituciones rurales de los municipios de Chalán, Palmitos, Carmen de Bolívar. Se sugiere desde esta iniciativa la realización de procesos en diferentes componentes: el componente teleológico que dinamiza la vivencia de los valores en la escuela, el componente curricular que orienta la pedagogía y metodología con la cual se han de ejecutar a diario las jornadas, el componente comunitario que permite la interacción y el acercamiento de la comunidad a la escuela, y el componente directivo que aborda las diferentes formas organizativas tanto de los maestros como de los niños y las niñas. A continuación se presenta la ruta que ha seguido la organización del gobierno estudiantil en las instituciones mencionadas anteriormente. Se propone el gobierno estudiantil como una organización de los estudiantes para los estudiantes, que les permita de manera auténtica y vivencial formarse para la participación, el liderazgo y la vida democrática, para el fortalecimiento de sus valores cívicos, morales y sociales, para la convivencia, la tolerancia y el respeto mutuo. De otra parte, se pretende obtener en los niños y las niñas mayores niveles de compromiso con acciones que los vinculen a la vida de su comunidad. Esta organización facilitará a la comunidad educativa desarrollar las competencias ciudadanas sugeridas por el Ministerio de Educación Nacional, enmarcadas en procesos de participación democrática, convivencia y paz, identificación, valoración y respeto por las diferencias. El gobierno estudiantil pretende generar en los niños y fortalecer en ellos habilidades y capacidades para asumir responsablemente la democracia y la ciudadanía. Las funciones del gobierno estudiantil son: elegir de manera democrática los integrantes de la junta directiva, integrar los diferentes comités de trabajo y participar en la elaboración y ejecución de estos, apoyar a la junta directiva en el cumplimiento de su plan de gobierno, evaluar mensualmente el cumplimiento de los planes de gobierno y de trabajo a través de asambleas generales, participar en la planificación y desarrollo de las actividades de conjunto y diligenciar permanentemente los instrumentos de gobierno. Asimismo, establecer nuevas relaciones en la institución, fortaleciendo los lazos de fraternidad y los acuerdos de manejo respetuoso de la autoridad y la disciplina. Desarrollar actividades participativas que se proyectan en bien de su escuela y de su comunidad, tales como manejo y cuidado de la higiene y la salud, cooperación con el aseo y la ornamentación del plantel, cuidado y uso de los recursos de la escuela, programación y ejecución de actos culturales, integración social, recreativas, religiosas, de promoción, colaboración en campañas ecológicas y de prevención de desastres, manejo y uso de la biblioteca, gestión y trabajo con comités. De igual manera, contribuir en la formación de valores, libertad, paz, tolerancia, respeto mutuo, convivencia sana y ayuda solidaria. Favorecer su autonomía y desarrollar su capacidad de análisis para tomar decisiones y afrontar con responsabilidad sus funciones de adultos en el mañana. Para organizar el gobierno estudiantil se tiene en cuenta una ruta. Primero, una fase de orientación o fundamentación, en la cual los docentes y administrativos incentivan a los estudiantes y los orientan para que asimilen y ejerzan los conceptos de participación, democracia, libertad, derechos, deberes y liderazgo. Un segundo momento sugiere una fase de motivación e incentivación. Docentes y directivos realizan una tarea de estimulación permanente para atraer y comprometer a los estudiantes que, aunque se muestren apáticos al ejercicio del liderazgo, puedan en un momento dado proponer su nominación y entrar a actuar dentro del gobierno. Una tercera fase es la de inscripción, cumpliendo los siguientes pasos: diligenciamiento del formato elaborado por la institución, inscripción de dicho candidato ante un notario nombrado por los docentes y estudiantes, formalizar el compromiso a cumplir. En un cuarto momento, la fase de difusión o concientización pretende que se realicen campañas dentro de la institución y en los momentos adecuados, los cuales deben ser proporcionados dentro de los horarios normales de trabajo. Para la quinta fase, que es la de elección del gobierno, se invitan con carácter de observadores vecinos, amigos de la institución,
padres, madres de familia, para que presencien un verdadero ejercicio de democracia y contribuyan con su apoyo y estímulo a la acción del gobierno. La elección puede seguir los siguientes pasos: fijar el día y fecha para la elección, disponer el lugar y las condiciones del mismo, mesas de honor para la junta directiva que preside la elección, acondicionar un cubículo privado, ubicar los candidatos, los volantes, los invitados u observadores, entrega de tarjetones previamente diseñados, nombramiento de comisiones requeridas para el éxito del evento, delegados para la entrega de tarjetones, para el manejo de la urna, comisión escrutadora y comisión responsable del registro de votos. Después de contar votos, se hará un acta de escrutinio y quedará todo por escrito. El gobierno estudiantil finalmente estará liderado por presidente, vicepresidente y secretario. Los niños y las niñas organizan comités. Algunos de estos trabajan por la democracia y la convivencia, el uso del tiempo libre, el cuidado del medio ambiente y el cuidado de la salud. Con la experiencia vivida, tanto niños, niñas como padres de familia y docentes, hemos redimensionado el derecho a la participación, logrando con ello que todos intervengamos en lo que es la vida de la escuela. Invitamos a todas las instituciones a que fortalezcan estas prácticas y pensemos que cada una de las sedes puede ser la mejor. Todo por un mejor futuro para Palmitos, el Carmen de Bolívar y Chalán.